Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Este tema es con respecto a cómo comenzar a realizar nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco acerca de qué necesitamos para empezar a armar lo que viene siendo nuestra base de datos. ¿Qué tiene que ver con la conexión que vamos a hacer con nuestro proyecto de programación visual? Y como estos a su vez vamos a ir, digamos, como armando aún más nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican cuando la puedan ver. Ya, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un poco con lo que viene siendo Workbench, ¿vale? Les voy a mencionar qué hace Workbench, para qué nos va a ayudar y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, resulta Profe, ser, ¿sí? perdón que le interrumpa. Yo sigue sin abrir el OneDrive en mi computador, bueno, en mi laptop, profe. Ok, entonces tendríamos que volverlo a checar, ¿va? Sí, sí, Ok, entonces me mandas un mensaje y lo checamos por Liga de Meet, ¿va? ok, profe. Gracias. Gracias a usted. Ahora, les comentaba yo que en este caso Workbench lo que hace tiene varias características, ¿ok? Es una interfaz gráfica y esta interfaz gráfica lo que me ayuda es principalmente a diseñar, crear y, digamos, como explorar lo que son esquemas de bases de datos, pero que estos están soportados por el motor de base de datos de MySQL. ¿Ok? Ahora, como me ayuda a diseñar, a crear y a ir explorando bases de datos, ¿qué quiere decir? Que yo, desde una forma muy visual, puedo utilizar este Workbench y que posteriormente, por ejemplo, me va a dar la pauta para administrar de una forma más visual mi base de datos. ¿Ok? Ahora, en este programa yo puedo desde hacer, por ejemplo, modelos de bases de datos, ¿sí? Modelos, se les denominan modelos entidad-relación, ¿ok? Y estos modelos entidad-relación, pues, maneja todo lo que son todas las tablas que conforman una base de datos, así como sus posibles relaciones. Ahora, no solamente me sirve para hacer el modelado de las bases de datos, también me sirve, por ejemplo, para manejar gráficamente ¿cómo decirlo? La instancia de MySQL, ¿sí? Porque MySQL lo puedo manejar también desde modo consola. Entonces, para no hacerlo desde modo consola, lo puedo hacer también desde esta interfaz. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es lo siguiente. Vamos a crear un modelo de base de datos. Vamos a diseñar una tabla, que en este caso va a ser la tabla de usuarios. Y vamos a ver cómo esta tabla que estoy diseñando la voy a pasar automáticamente a mi instancia de MySQL para crear mi base de datos. ¿Ok? Entonces, por ello, tengo que dar clic aquí donde están como unos cuadros unidos. Y este es un diseño de tablas. ¿Ok? Cuando doy clic aquí, simplemente le tengo que dar en la opción de más. Y aquí automáticamente lo que me está haciendo es crearme un modelo, el modelo que va a incluir, bueno, un modelo de base de datos incluye varios elementos importantes, ¿sale? ¿Cómo qué elementos importantes incluye? Bueno, incluye lo que es el esquema de la base de datos. El esquema de la base de datos es, por ejemplo, el nombre que yo le determino a mi base de datos. Recordemos algo muy importante. Una base de datos es una colección de datos, ¿cierto? Una colección de elementos que en este caso de tablas o de datos que están internamente relacionados, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir un propósito. ¿Qué propósito puede ser?
El propósito que en este caso al que necesite llegar un negocio, ¿vale? Un negocio, una empresa, etc. Ahora, el esquema de base de datos es el que va a contener a todas aquellas tablas, ¿sí? Que ese es el primer punto, ¿vale? Ahora, no quiere decir que solamente en base de datos pueda yo hacer tablas. Puedo hacer muchísimas entidades de bases de datos, ¿sí? Y ¿cómo decirlo? Estas entidades de base de datos no solamente se basan en puras tablas o colecciones, sino también en cosas que se les denominan como vistas, que son resultados finales de consultas muy extensas, rutinas, que pueden ser, por ejemplo, cierta programación que se realiza, digamos, del lado de la base de datos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en base de datos también se tienen, digamos, como pequeñas instancias para realizar programas dentro del motor de base de datos, ¿ok? Y también, pues, algunos otros grupos o demás que puedan existir, ¿ok? Ahora, lo primero que tengo que hacer es darle un nombre a mi esquema. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo di clic en más, lo que hizo es como generarme un esquema, digamos, modelo, ¿no? O sea, como una sugerencia. Por eso me coloca MyDB. Pero lo que yo voy a hacer es dar doble clic en MyDB. Y cuando yo doy clic en MyDB, me da la opción para poderle cambiar el nombre a mi base de datos, ¿vale? Entonces, todos le vamos a poner de nombre de base de datos db-proyecto, ¿ok? Le vamos a poner db-proyecto. Ahora, ¿por qué tengo que poner guiones bajos? Bueno, porque en este caso, para los nombres de tablas, de esquemas y de base de datos, no se admiten espacios. Entonces el espacio lo tengo que cambiar por, en este caso, algún carácter que me permita seguir la continuidad de lo que viene siendo las palabras que yo quiero utilizar, ¿vale? Entonces, como no puedo utilizar espacios en blanco, por eso le pongo db-proyecto, ¿vale? Entonces, todos vamos a crear esa instancia de base de datos llamada db-proyecto. Ahora, en la parte de aquí abajo, donde dice el Charset Collection, ¿vale? ¿Qué es esta parte del Charset Collection? Bueno, resulta ser que las bases de datos, en el caso de MySQL, ¿va? Se puede, digamos, como administrar el set de caracteres permitidos que va a estar, digamos, como aceptando dentro de todas las tablas que se generen en esa base de datos. Ahora, ¿a qué me refiero con caracteres especiales? Existen algunos caracteres, por ejemplo, que dependiendo del idioma pueden ser diferentes, ¿vale? Por ejemplo, en el idioma francés, si alguien sabe un poquito mejor de eso, si no, por lo que yo sé, hay 3 tipos de acentos, ¿vale? El acento común que conocemos, el acento inverso y un acento que es como medio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo coloco un set de caracteres, como lo que dice aquí en el Charts Collection, que no soporte ese tipo de acentos, entonces automáticamente no va a colocar esos caracteres especiales, ¿sale? Entonces, puedo buscar diferentes tipos de set de caracteres, ¿ok? Hay desde, por ejemplo, desde los que solamente se basan en caracteres especiales de latín, hay por ahí también, por ejemplo, esta de Grecia, y demás por el estilo, ¿sale? Ahora, yo les recomiendo siempre utilizar UTF-8, que es el que está seleccionado aquí por default, porque UTF-8 es un estándar, en este caso de caracteres, que muy probablemente siempre van a aceptar la mayoría de los caracteres especiales, ¿sale? Sin importar el idioma, ¿ok? Entonces, siempre les recomiendo que cuando creemos modelos de base de datos,
utilicemos el charset de carácter de UTF-8. ¿Va? Ahora, con esto simplemente lo cierro. ¿Ok? Y aquí automáticamente ya quedó lo que viene siendo mi esquema de base de datos. Ahora, para que yo pueda agregar tablas y lo haga yo de una forma muy visual, lo voy a hacer a través de un diagrama de base de datos. Ahora, como su propio nombre lo dice, diagrama de base de datos, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que entonces ese diagrama es una forma física en la cual yo voy a crear tablas, ¿vale? Es como si fuera una hoja de trabajo, ¿vale? Un lienzo de trabajo. Entonces, en esa hoja yo simplemente puedo ir agregando la n cantidad de tablas que me sean, digamos, necesarias para mi base de datos, ¿vale? Entonces, simplemente le voy a dar clic aquí, más bien doble clic, perdón. Y al darle doble clic, no sé si lo notaron aquí, me generó este pequeño elemento que dice EER diagrama. Es decir, viene la abreviación de diagrama, entidad, relación. Y me abrió una nueva pestaña. ¿Vale? Ahora, si ustedes ven esta nueva pestaña, pues es como una hoja cuadriculada, ¿no? Es una hoja cuadriculada en la cual yo puedo, digamos, hacer diversas operaciones de base de datos. De hecho, aquí del lado izquierdo se ve el nombre de mi base de datos, el que yo le di en el paso anterior. Y aquí ya viene como la agrupación de los elementos por los cuales está conformada mi base de datos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas? No, profe. Ok, ¿los demás? No, profe, ¿todo bien? No, profe. Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora ya estamos listos para lo que viene siendo crear nuestra primera tabla de nuestra base de datos. ¿Vale? Todos vamos a tener esta misma tabla en nuestras soluciones de nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, esta tabla que vamos a generar va a ser la tabla para controlar los accesos de usuario. ¿Ok? Entonces, para esto me dispongo a hacer lo siguiente. En esta parte, los iconos que ven aquí a continuación son iconografías que me ayudan a hacer distintas tareas sobre lo que viene siendo el diagrama entidad-relación de lo que es mi solución. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, el puntero, que en este caso, pues lógicamente me sirve para seleccionar o para arrastrar elementos, ¿va? Tengo lo que es lo que viene siendo una como manita. Este es como para cuando quiero ir arrastrando, pero me parece que eso es cuando se hacen agrupaciones. Tengo este pequeño borrador, que es para que cuando yo lo coloque en algún elemento, una tabla o demás, o hasta relaciones, las elimino. ¿Vale? Este elemento se le llama un layer. Es como, por ejemplo, yo le puedo determinar un color y simplemente lo dibujo y automáticamente me genera como un pequeño, ¿cómo decirlo? Una pequeña área. ¿Para qué me sirven estas áreas? Bueno, resulta ser que hay ocasiones en el que hacemos diseños de bases de datos, ¿cómo decirlo? Muy extensos. Es decir, que llevan muchísimas tablas, ¿sale? Entonces, aunque yo vaya agrupando y vaya yo colocando mis tablas en cierto orden y demás, en ocasiones puedo perder, digamos, de vista alguna tabla importante. Entonces yo puedo marcar como secciones y dentro de esas secciones puedo colocar tablas para, por ejemplo, darles un sentido, ¿sí? Es decir, es como si estuviera yo marcando con un color ciertas tablas o ciertas zonas de tablas y con otro otras y así sucesivamente. Es como para darle un cierto orden, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este layer, aquí donde dice New Layer, le doy doble clic y en vez de colocarle New Layer, la puedo poner, no sé, Administración de usuarios. ¿Vale?
Entonces ya sé que todas las tablas o todos los elementos que vayan dentro de esta zona se refiere a lo que viene siendo administración de usuarios, ¿va? Ahora, el color yo lo puedo cambiar al color que yo quiera, ¿vale? No hay un color en específico. Yo puedo crear mis propios colores, ¿vale? Y automáticamente los va realizando en esta parte, ¿vale? Entonces, este me sirve para ir demarcando como zonas y lo puedo ajustar, lo puedo ir ajustando a la medida que yo desee, ¿vale? Siempre les recomiendo ir haciendo estos marcados de zonas, porque los marcados de zonas les va a ayudar a llevar un mejor control o un mejor orden sobre las tablas que vayan a generar, ¿ok? Y de esta forma, pues, mantenemos un diseño bien estructurado y bien logrado, ¿vale? Ahora, también tengo, por ejemplo, en este caso, que puedo colocar imágenes, ¿sale? Y nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, al elemento más importante, que en este caso es como este cuadrito como con puntitos, que dice que es crear tabla, ¿vale? Entonces simplemente tomo y coloco aquí, ¿vale? Lo voy a repetir. Oprimo y simplemente doy un clic, ¿vale? Ahora, aquí, esto que está generando es una tabla, ¿vale? Dentro de mi base de datos, una tabla va a agrupar ciertos datos, ¿cómo decirlo?, similares, o si no son similares, ciertos datos que unidos representan en este caso una cierta información importante, ¿va? Por ejemplo, en una tabla yo puedo organizar ciertos datos que le dan sentido a la información que se está almacenando ahí, ¿sí? Dentro de una base de datos, las distintas tablas por las cuales están conformadas pueden tener, digamos, como un sentido diferente cada tabla, ¿sí? Pensémoslo de esta forma. Si nosotros fuéramos una, ¿qué será? ¿Qué será? Estoy pensando. Si nosotros fuéramos una escuela, por ejemplo, ¿vale? Podríamos organizar la información de la escuela de distintas formas y en este caso en distintas tablas, ¿vale? En una tabla vamos a agregar, digamos, elementos o datos que sean propios o característicos de ciertas personas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué datos podríamos tener en una tabla? Podríamos tener una tabla que se llama alumnos, ¿vale? Y en esa tabla de alumnos, ¿qué información podría tener? Pues podría tener su nombre, su matrícula, la dirección donde vive, en qué grupo está, ¿sí? Ahora, en otra tabla, ¿qué podría yo tener? La información de todos los profesores, ¿no? Todos los profesores que existen en una escuela, ¿no? ¿Y qué datos podría yo tener? Podría yo tener los datos como de su nombre, a qué licenciatura da la clase, si es que da una, o si no, si es que da más, lo tendremos que hacer en otra tabla. Cuánto gana, cuál es su sueldo por hora clase, desde cuándo entró a impartir clases, ¿sí? Entonces, como que todos esos elementos van a cobrar cierto sentido dentro de la forma en que se está desarrollando una tabla, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es diseñar una tabla, que en este caso es la tabla de usuarios, ¿vale? ¿Cómo le voy a hacer? Como este es un prediseño el que está, digamos, como hecho, simplemente aquí le voy a dar doble clic, ¿vale? Y al darle doble clic me va a aparecer como este elemento que está aquí abajo, ¿vale? En el cual yo visualmente le puedo ir agregando todos los elementos que contiene mi tabla, ¿vale? Entonces, mi tabla, en vez de que se llama tabla 1, le vamos a colocar por nombre usuarios, ¿vale? Aquí se le coloca el nombre de tabla y le vamos a colocar el nombre de usuarios. ¿Ok? Ahora, lo que está aquí abajo, lo que ustedes ven aquí en la parte de abajo,
es como el agregar cada uno de los, ¿cómo decirlo? De las columnas por las cuales va a estar compuesta mi tabla de usuarios, ¿vale? ¿Qué elementos importantes necesito dentro de mi tabla de usuarios? Bueno, puedo necesitar un usuario o un username, ¿vale? Un password, también muy evidente. Tal vez podría también utilizar un correo electrónico en caso de que si en lo futuro yo agregara una forma de ¿cómo decirlo? De recuperar una contraseña. Y podría yo agregar, por ejemplo, el conocer si un usuario está activo o no, ¿vale? ¿Por qué un usuario puede estar activo o no? Bueno, resulta ser que a lo mejor en algún momento puedo dar de alta a varios usuarios, ¿cierto? Dentro de un sistema. Pero ¿qué tal si en algún momento ese usuario ya no necesita tener acceso al sistema? Entonces simplemente con hacerle una operación a la tabla de la base de datos, le estaría negando el acceso al usuario, ¿vale? Entonces, para esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a colocar aquí y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, generó una columna, ¿sí? Automáticamente generó una columna que se llama ID usuarios. ¿Por qué generó esa columna automáticamente? Bueno, una de las características muy importantes dentro de las tablas que se manejan en una base de datos, no solamente MySQL, sino cualquier base de datos, es que deben llevar una llave primaria. ¿Qué es esa llave primaria? Bueno, una llave primaria es aquella que me permite, digamos, como administrar de una forma única y repetible un registro de lo que viene siendo mi base de datos, o en este caso de mi tabla, un registro de mi tabla, ¿vale? Entonces, en automático me va a generar esta columna, la voy a dejar de esa forma, pero le tengo que activar algunos elementos, como cuáles. Le tengo que activar este elemento que dice primary key, porque esta llave primaria automáticamente pues necesito que sea, digamos, como la que desencadene la información de todo mi registro. Este elemento de NN quiere decir que no debe de ser nula. El no ser nula quiere decir que forzosamente debe contener información esa columna, no se puede dejar vacía. Y por último, en el caso de esta llave primaria, siempre debo de colocarle esta propiedad, que en este caso es el autoincrementable. ¿Qué es esta parte del autoincrementable? Bueno, la parte del autoincrementable es lo siguiente. Para que yo no me esté preocupando cuál es el número que sigue para el siguiente renglón y demás, el autoincrementable es, por ejemplo, por cada registro que voy ingresando, automáticamente yo tengo la forma de que, yo automáticamente tengo la forma de que internamente el motor de base de datos le coloque el número que sigue al registro que viene, ¿vale? Entonces es como un número que solito el motor de base de datos lo va a ir actualizando y no me tengo que preocupar, ¿vale? Posteriormente tengo que colocar, por ejemplo, un username, ¿vale? Que en este caso va a ser un varchar, que es decir, una cadena con 45 caracteres y también no debe de ser nulo. Posteriormente puedo colocar un password. Ok. Ahora en la parte de password, aquí, si se dan cuenta, tengo como una flechita. Y aquí puedo administrar todos los tipos de datos que existen, ¿vale? Ahora, en este motor de base de datos de MySQL, no tengo como tal un campo, por ejemplo, que sea tipo password, en el cual pues no me muestre, digamos, como con puntitos o con asterisquitos, alguna información, ¿vale? Entonces, en el caso de aquí, de este password, yo le puedo dejar igual 45 caracteres, ¿sí? Pero no voy a tener una forma como de colocarle, o sea, como de ocultar esa contraseña, ¿vale? Aquí le decimos que no debe de ser nulo el campo. Voy a agregar un correo electrónico. Vamos a poner email. Y aquí a lo mejor no va a valer 45, a lo mejor aquí puede valer 80 caracteres. Porque puede ser un correo lo bastante largo
que a lo mejor no tengamos la forma como de administrarlo, ¿no? Y por último les decía yo que necesitamos un campo para saber si el usuario se encuentra activo o no. Entonces aquí le vamos a poner activo y el tipo de dato que vamos a manejar en este caso va a ser un número. Todos estos son números, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, el TinyInt, dentro de los paréntesis le voy a colocar 1. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a agregar un número de 1 byte. Un número de 1 byte podría ir de 0 a 9, ¿vale? Digamos que dentro de los TinyInt, creo que el máximo para almacenar un número de tipo TinyInt me parece que es de 0 a 255. Entonces aquí vendrían siendo 3 bytes, ¿vale? O sea que podemos ponerle 1, 2 o 3. En este caso solamente le voy a colocar un TinyInt de una posición. ¿Por qué? Bueno, el objetivo será lo siguiente. El objetivo será que cuando el usuario esté activo, aquí voy a colocar un comentario. Cuando el usuario está activo, tiene el valor de 1. Cuando no está activo, tiene el valor de 0. ¿Vale? Entonces, aquí es este comentario que estoy colocando, es, digamos, para que yo tenga la noción de que cuando vea yo este campo, automáticamente sepa por qué va a tener un 1 o por qué va a tener un 0. Y qué valor internamente yo le voy a estar agregando a lo que viene siendo esta tabla. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. En estas flechitas hacia abajo, le voy a dar clic, ¿vale? Resulta ser que el motor de MySQL posee una forma, digamos, se les llama engine. ¿Qué es el engine? Bueno, el engine resulta ser que MySQL tiene la propiedad de aceptar distintas formas o distintos elementos de crear tablas en una base de datos, ¿vale? Existen varios. Aquí están, ¿vale? Ahora, ¿en qué se basa cada uno de los tipos de tablas? Bueno, resulta ser que en operaciones más avanzadas de bases de datos, hay tablas que yo necesito, digamos, como realizar ciertos bloqueos. ¿Cómo bloqueos? Bueno, puedo realizar bloqueos, por ejemplo, de registros, de tablas, etcétera, para realizar ciertas transacciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí de forma nativa me dejó seleccionado lo que viene siendo la parte del engine InnoDB. InnoDB lo que tiene es que es un engine que forzosamente, digamos, que fuerza las tablas a que se bloqueen por registros o por tablas. Y es algo que a lo mejor no nos conviene ahorita. Entonces aquí le vamos a cambiar al engine tipo MyISAM, ¿vale? Ese engine tipo MyISAM lo que hace es que internamente va a manejar la tabla, tal cual, de una forma, digamos, más transaccional. ¿Qué quiere decir más transaccional? Que puede estar leyendo y puede estar generando operaciones dentro de la tabla en un tiempo muy rápido, ¿vale? Y que no me va a bloquear absolutamente nada de contenido dentro de esa tabla, ¿ok? Y posteriormente le doy cerrar aquí. ¿Estamos? Y entonces visualmente, ¿qué es lo que tengo aquí? Visualmente ya tengo mi tabla, ¿cierto? Mi tabla usuarios, que mi tabla usuarios está conformada por lo que viene siendo 5 elementos, ¿sí? Que en este caso son 5 columnas. Y estas 5 columnas conllevan, digamos, como un significado dentro de mi base de datos. ¿Ok? Ahora, no se olviden de siempre guardar sus archivos, ¿vale? Entonces, el archivo que les va a generar, en este caso es de tipo modelo de Workbench. Entonces, la única forma de abrir el archivo es mediante Workbench, ¿vale? Entonces, aquí le voy a poner db proyecto por nombre y en este caso lo estoy guardando en mis documentos. ¿Ok? Y entonces, este modelo lo tengo que guardar porque las siguientes tablas que van a ir haciendo de su proyecto
las van a ir guardando en este espacio, ¿vale? Aquí las van a ir generando. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Preguntas? Profe, disculpe, para guardar le dio en donde está al ladito de la carpetita, ¿verdad? Le di aquí lo que viene siendo Ajá. la carpetita. Y de ahí literal lo mando a los documentos, ¿verdad? Sí, o lo puedes Ok. guardar en el lugar que tú quieras, ¿va? Ok, muchas gracias, profe. Puede ser aquí en la carpetita o puede ser control S, que es el similar de guardar, ¿vale? Control S también me genera la misma acción. ¿Alguna otra duda? ¿Los demás chicos? ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, gracias. ¿Los demás? Juan Carlos, Wendy. Una Profe. pregunta. Ay, perdón. Solamente vamos a hacer lo de la carpeta del usuario, ¿verdad? O también así tal cual como generó la administración de usuarios. Pues en este caso, el que dice aquí administración de usuario, es digamos como opcional, solamente, recuerden que es solamente para como agrupar las tablas. Lo que pasa es que cuando tenemos modelos de bases de datos muy grandes, o sea que llevan muchas tablas, en ocasiones como que nos podemos perder un poco. Entonces con esto, digamos, un layer es como si fuera, no es una carpeta en sí, sino es una como si fuera un post-it, si le quieren llamar así, y en ese post-it vamos agrupando todas las tablas que son similares, ¿vale? Entonces nada más es para que no nos perdamos sobre de qué sentido o sobre qué estamos realizando una tabla, ¿vale? Ahora, Sí, profe, gracias. aquí viene ya la labor más importante. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, nosotros tenemos el diseño de la tabla, ¿cierto? Pero falta que nosotros lo pasemos a lo que viene siendo nuestro motor de base de datos de MySQL, ¿sí? Entonces lo tenemos que pasar en nuestro motor. Desde aquí lo podemos pasar, ¿vale? Desde aquí lo podemos pasar. Y lo podemos pasar de dos formas. Lo podemos pasar, digámoslo así, como solamente lo que está aquí de la tabla y posteriormente irnos a otro programa o demás, o utilizando las herramientas del mismo programa, yo lo puedo pasar. Simplemente tengo que colocar, o más bien tengo que hacer esta combinación de teclas. Tengo que poner control G de gato, ¿vale? Tengo que poner control G y me va a aparecer una ventanita emergente como la que ustedes están viendo aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace esta ventanita? Voy a poner un poquito para acá para que no me estorbe. ¿Qué hace esta ventanita? Bueno, esta ventanita lo que hace es que, por ejemplo, me va a indicar el lugar en el cual yo quiero almacenar lo que viene siendo mi base de datos. ¿Vale? Ahora, para esto, ¿qué va a hacer? Bueno, me dice que para que yo pueda conectarme con lo que viene siendo mi base de datos, pues necesito alguna información muy importante. ¿Cómo cuál? Bueno, necesito colocarle cuál es el hostname. Ahora, el hostname, como todos utilizamos, o en este caso todos hicimos una instalación de lo que viene siendo la base de datos, entonces el hostname que vamos a utilizar puede ser ¿sale? En este caso, si recuerdan un poquito sus clases de redes, en redes, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a un servidor local, le llamamos localhost, y el localhost en cuanto a, por ejemplo, a direcciones IP, siempre se representa con esta dirección, 127.0.0.1, ¿vale? Ahora, el puerto siempre se va a quedar de esta misma forma, porque si recuerdan un poco la instalación de su MySQL, en automático trae este puerto, ¿vale? Y en este automáticamente es el usuario, digamos, el principal usuario administrador que trae la base de datos, ¿ok? Ahora, simplemente le tengo que dar en clic en siguiente, ¿vale?
En ocasiones, dependiendo de su base de datos, aclaro, dependiendo de su base de datos, cuando le den siguiente, puede ser que les pregunte primero su contraseña que colocaron en la instalación. Puede ser, ¿vale? Entonces, si no les pregunta, no hay ningún problema, les va a aparecer una pantalla como la que se está mostrando ahorita, ¿vale? Ahora, de aquí, ¿qué tengo que seleccionar? Ahorita, como solamente estoy colocando una tabla como tal, entonces no necesito seleccionar nada, más lo que tiene aquí ya seleccionado por default. Por default dice, include mode attached scripts, es decir, que si hay scripts que están dentro del modelo, los tiene que incluir, si no, no. Y de ahí damos siguiente nuevamente. ¿Vale? Ahora, aquí en siguiente me va a decir, bueno, ok, ¿qué elementos quieres en este caso pasar a la base de datos? Lo único que tengo ahorita es una tabla, ¿vale? Es por eso que automáticamente me aparece seleccionado. Quiero que exportes todos los objetos tabla de MySQL y el total de objetos es 1. Entonces, eso se lo dejo automáticamente y le doy Next. Y posteriormente, ¿qué es lo que hace? Bueno, de todo lo que está aquí atrás, ¿sí? De todo el diseño, genera un script de base de datos, ¿sí? Este script de base de datos es el que va a tomar, ¿para qué? Para que entonces internamente genere ese script de base de datos. Y simplemente le doy siguiente, ¿vale? Y entonces aquí, ¿qué fue lo que hizo? Se conectó al servicio de la base de datos, revisó el script, colocó los cambios e hizo la sincronización. Y entonces automáticamente yo ya tengo forma de decir que esta tabla ya se hizo referencia a lo que viene siendo mi base de datos. ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo puedo comprobar de esta manera. Lo puedo comprobar desde el símbolo del sistema, ¿vale? Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo puedan ver un poquito mejor. Ok, parece que sí. ¿Vale? Entonces yo lo puedo comprobar con lo siguiente. Esta sintaxis que estoy colocando es para entrar a mi motor de MySQL por medio de la consola, ¿sí? Simplemente le tengo que decir MySQL -u, que quiere decir que es el usuario es root, y -p para que me pregunte el password, ¿vale? Le doy Enter, me va a preguntar el password, creo que no tiene password, creo, y como no tiene password le tengo que dar Enter. Ajá, no tiene password, y como no tiene password en mi caso, por eso automáticamente me muestra ya la entrada de la base de datos. En el caso de ustedes, como ustedes sí le colocaron una contraseña, le tendrían que colocar la contraseña y dar Enter, ¿vale? Ahora, posteriormente, yo puedo ver mis bases de datos que tengo en este equipo con una instrucción que se llama Show Databases, ¿sí? Y con Show Databases me va a mostrar, digamos, como la información de las diferentes bases de datos que tengo. Ahora, aquí me preocupa porque creo que no hizo lo que pensaba yo que tenía que hacer. No se muestra mi base de datos. Tendré que ver por qué. No, sí está corriendo. Sí está corriendo mi motor de base de datos. A ver, permítanme. Le damos un momento porque está cargando en este caso también otra. Como yo lo dejé instalado en lo que viene siendo una instancia de MySQL. A ver. En efecto, no está mi base de datos. Entonces, lo único que tendría yo que checar es nuevamente mi migración. Y aquí, ok. Aquí, por ejemplo, sí le tengo que poner localhost, el puerto que tengo, ¿sí? Aquí el nombre sí tiene que ser forzosamente localhost en el caso de mi computadora, porque
porque tengo más de un motor de base de datos aquí administrado. ¿Ok? Me voy a ir un poquito rápido. ¿Ok? Entonces, teóricamente ya debería de estar reflejado. Pues no. A ver, quiero pensar. Permítanme tantito porque no recuerdo si tiene otro puerto. Sí. Tiene el 3308, por eso es que no lo coloca. Permítanme tantito. Aquí, como tengo un motor de base de datos MariaDB y tengo un motor de base de datos MySQL, MySQL lo tengo corriendo en un puerto diferente. Aquí lo puedo ver, ¿vale? El puerto que aquí lo tengo es el 3308. Entonces aquí simplemente yo le cambio el puerto. Repito, en este caso es por mi tipo de equipo, ¿vale? Entonces teóricamente aquí ya debería de estar porque ya le cambié el puerto. Exacto. Cambiándole el puerto, si se dan cuenta, aquí ya está mi base de datos, ¿sí? Y aquí también la puedo ver en este caso, ¿vale? Aquí está mi base de datos. Ahora, aquí está el nombre de mi base de datos y aquí está mi tabla, ¿vale? Y esta tabla tiene los mismos campos que yo le coloqué en lo que viene siendo el modelo de base de datos, ¿vale? Desde aquí yo también lo puedo administrar. Simplemente le coloco las palabras use, db proyecto, y después le digo que me muestre todas las tablas que existen. Show tables. Y aquí automáticamente me coloca las tablas. Quiero saber de qué trata una tabla. Le pongo describe, usuarios, y me dice la estructura de la tabla, ¿sí? Me dice el nombre del campo, el tipo, si es nulo o no nulo, si es una llave primaria, si tiene un valor por default y algún otro elemento extra, ¿vale? Ahora, de tarea, ¿sí? Para los que, por ejemplo, ahorita no pudieron realizar el ejercicio completo de lo que viene siendo con Workbench, de tarea se va a quedar el que hagan esta tabla y que posteriormente la pasen a lo que viene siendo su modelo o su base de datos, ¿sale? ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo puedo comprobar también desde aquí, por ejemplo, ¿sale? Aquí me parece que es en este punto. No, aquí no. Aquí de la migración. Acá. Ajá. Aquí en lo que viene siendo el delfín. Yo puedo generar un nuevo MySQL Connections. Pero, por ejemplo, si yo ya tengo creada una, en ocasiones ya lo tiene como por default. Aquí me va a marcar error porque no es esta la instancia. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero una en mi caso, con el puerto que estoy marcando. Aquí le ponemos MySQL. Me dice que sí. Le doy que sí. Entonces doy doble clic. Y también desde aquí puedo estar como monitoreando todas las bases de datos que yo pueda poseer, ¿vale? Por ejemplo, por acá me dice cómo está el estado del servidor, ¿sí? Si tengo varios usuarios, cuántos usuarios tengo, si tengo conexiones ahorita, conexiones de bases de datos, ¿vale? Cómo están esas conexiones y demás elementos, ¿vale? Y aquí en esquemas yo puedo ver mi base de datos, ¿vale? Le doy clic aquí en esquemas. Ahora, por las dudas, les voy a subir este diagrama entidad-relación y la forma de abrirlo tendría que ser forzosamente con lo que viene siendo Workbench, ¿vale? Y eso quedaría de tarea para la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque ahora en nuestro proyecto ya tenemos lo que viene siendo la referencia del conector de MySQL, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos la referencia del conector de MySQL
Y ya tenemos nuestra primera tabla. Entonces, lo que va a seguir ya es hacer la conexión a la base de datos. ¿Cómo vamos a ingresar, en este caso, información a esta tabla? Y cómo esa base de datos ya se va a conectar con nuestra aplicación. Y vamos a hacer la validación de lo que viene siendo la conexión como tal a la base de datos. ¿Ok? Entonces, no sé si en este punto existan dudas, preguntas. Les recomiendo revisar la grabación de esta sesión, ¿vale? Entonces, creo que ya se hacen en automática las grabaciones. De todos modos, les recomiendo realizar esta grabación. Y si no, por las dudas, les puedo anexar algún tutorial de YouTube que hable acerca de los modelos y cómo los migramos, que fue lo que ahorita hicimos, ¿no? Migrar este modelo a lo que viene siendo la instancia de MySQL. ¿Ok? Ahora, esta parte de cómo utilizarlo dentro del CMD, no la vamos a ver a grandes rasgos, ¿sí? Porque en este caso, pues es un poco más laborioso el revisarlo desde este punto, pero vamos a centrarnos principalmente a revisarlo desde aquí. ¿Ok? Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. Profe, de tarea, ¿qué dijo que iba a poner? De tarea, lo mismo que acabamos de hacer, es decir, lo del diagrama que acabamos de realizar, ¿sale? Ustedes lo tuvieron que realizar en su equipo. Si en este momento no lo realizaron, pueden ver la grabación para irlo haciendo paso a paso, ¿va? Ah, ya, Entonces, ok. tienen que hacer ese modelo y posteriormente tienen que migrar su modelo a la base de datos. Los últimos pasos que hicimos, ¿vale? Entonces, Ok, profe. esa es la tarea concreta. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? No, profe, nos basamos con lo de la grabación, bueno, en mi caso. Ok. De todos modos, les voy a pasar el mismo diagrama que hice yo. Y en este caso también les voy a poner por ahí un tutorial de YouTube para que habla exactamente de lo mismo que acabamos de hacer el día de hoy. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Gracias. Ok, para los que todavía tienen problemas con el Workbench, por favor me mandan un mensajito y revisamos qué problemas les marca con el Workbench para revisarlo correctamente y demás y que ya puedan tener la herramienta funcionando al 100%, por favor. Si no hay más dudas, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy y los espero la siguiente semana. Gracias, profa. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias a ustedes.